Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Aquellos que están haciendo cuarentena, espero que estén cómodos en su casa, y aquellos que por cualquier situación tengan que estar en el trabajo, pues también les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, yo soy Horacio Gómez, socio responsable de Sintec Monterrey. Y el día de hoy me da mucho gusto compartir este webinar con mi compañera y amiga Diana Bustani. ¿Cómo estás, Diana? Te saludo desde acá. Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy Mucho bien. gusto estar aquí con todos ustedes. Bien. Bueno, nada más rápidamente, temas higiénicos. No se preocupen por tomar notas. El material de esta presentación, junto con todo un white paper exhaustivo de los datos y tendencias que vamos a presentarles el día de hoy, van a estar disponibles al terminar la sesión. Además, vamos a tener al final una sesión de Q&A, preguntas y respuestas, a través del el chat que tienen ustedes ahí. Diana y yo al final vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas. ¿Bien? Entonces, pues vamos a empezar este webinar From Facts to Acts. El nombre se lo pusimos así precisamente porque partimos de datos duros sobre las tendencias económicas en México. Este es un estudio que hizo nuestra área de Business Analytics, y Diana va a ser quien nos va a llevar a través de esta sección para después entrar al centro, al core de este webinar, que tiene que ver con la nueva realidad, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son esas variables que van a influir a los negocios, impactar positiva y negativamente, o simplemente a transformar el cómo realizan sus actividades en el día a día? Y por último, los acts. ¿Cuáles son las acciones específicas que nosotros como Sintec recomendamos a nuestros clientes y a las empresas realizar desde ahora? Porque la nueva realidad empieza hoy, o empezó cuando todo el tema de la pandemia inició, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra a Diana Bustani para empezar con el primer tema. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues empezamos. Partimos de entender un poco qué es lo que está pasando en México. Si recuerdan, a principios de año teníamos una perspectiva económica pues un poco distante a la que tenemos el día de hoy. O sea, Hacienda pronosticaba estar cerrando el PIB del año 2 puntos por arriba del año pasado. Organismos internacionales traen una perspectiva un poco más reservada. Básicamente pintaban un escenario un poco flat, al igual que el año pasado. Lo que hemos visto en las últimas semanas, en el último par de meses, son diferentes acciones que nos han impactado desfavorablemente en el país, como por ejemplo la depreciación del peso. Si tomamos el punto más bajo y el punto más alto en el que ha estado oscilando el tipo de cambio mexicano, traemos una diferencia de un 37%. La pérdida de empleos, marzo por sí solo provocó una pérdida de casi 350,000 empleos, lo que fue mayor a todo el 2019. El precio del petróleo, como lo hemos visto en las noticias en las últimas semanas, se ha desplomado casi un 115%, inclusive llegando a valores negativos. Y pues las pymes, ahorita ha sido todo un gran reto para las pymes sobrevivir, y se estima que cerca de 100,000 pymes estén en problemas en el corto plazo. Dado esto, pues ahorita el panorama económico de México pues se ve un poco más retador que como pintaba hace unas pocas semanas. Aquí les platicamos que a través de nuestra área de analítica avanzada empezamos a correr diferentes escenarios para ver, para pronosticar cómo se ve este impacto económico en México. Ahorita me voy a meter al detalle de 3 diferentes escenarios, uno un tanto más positivo, uno más realista y uno un tanto más negativo de por dónde pudiera ir pues el panorama económico. Aquí en todos los escenarios me voy a meter un poco más a detalle, en todos consideramos 4 diferentes factores. El primero, toda la interacción internacional. Aquí el precio del petróleo, temas de turismo, de comercio, de inversión extranjera, la salud de las finanzas públicas en el país, la duración del aislamiento y aquí particularmente cómo afecta el flujo de efectivo a las empresas, particularmente a las pymes, y también programas gubernamentales que favorezcan medidas expansivas y contracíclicas, hablando, por ejemplo, de todas las regulaciones fiscales y económicas que pudiera haber. Como comentó Horacio, al final de la sesión les vamos a compartir el white paper donde viene
todo este análisis mucho más detallado por si les interesa verlo. Voy a empezar con el escenario optimista. Aquí en este escenario optimista, si se fijan en la gráfica de la derecha, lo tenemos dividido por Qs. En todos los escenarios van a ver consistentemente que el trimestre más retador para el país es el segundo trimestre y de ahí nos vamos recuperando poco a poco. En este primer escenario lo que vemos es que estamos pronosticando estar terminando con un PIB cerca del menos 4% anual. Esto implica estar oscilando en el tipo de cambio entre el 20 y 25 pesos por dólar y tener una pérdida de empleos anuales cercanos a 650,000. Este escenario lo que asume es que nos mantenemos en cuarentena, así como la conocemos al día de hoy, así como lo estamos viviendo durante todo el segundo trimestre, y que sí hay ciertos estímulos por parte del gobierno, pero por gobiernos municipales y estatales. En el segundo escenario, que esto es nuestro escenario base o nuestro escenario más realista, dado el panorama que vemos ahorita, vemos que vamos a estar terminando el año con una caída del PIB cercana al menos 8%, oscilando el tipo de cambio entre el 25 y 27 pesos por dólar, y una caída de empleos cercanas al millón 250,000 empleos. Aquí lo que asumimos es que seguimos batallando con temas de estímulos fiscales por parte del gobierno. Aquí también asumimos que nos mantenemos en cuarentena durante todo este segundo trimestre del año. Aquí vemos que empieza un pico en temas de inseguridad en el país. Y también que el gobierno hace esfuerzos un poco más robustos o más grandes de lo que hemos visto el día de hoy para rescatar a Pemex. Y en nuestro escenario pesimista sitúa una caída en el PIB de ligeramente por arriba del 11%. Aquí ya estamos hablando de un tipo de cambio arriba de 30 pesos por dólar y una pérdida de empleos pues un poco inferior a 2 millones. Esto sería, digamos, la situación más pesimista que vemos para el país. Aquí asumimos que la cuarentena se extiende un poco más del segundo trimestre, inclusive llegando a principios del tercer trimestre, hablando de julio y agosto. Y así es como se vería. Entonces, me voy a meter al detalle. También hicimos este tipo de análisis en algunas de las empresas más representativas del país para platicarles un poco cómo vemos la perspectiva económica en cada una de ellas. La primera, hablando de consumo y retail, definitivamente es una industria que ha sido fuertemente afectada recientemente. Aquí lo que vemos es que sí va a haber una recuperación, sin embargo vemos que es una de las industrias la cual tiene una recuperación más lenta. En nuestro escenario más optimista, vemos que esta recuperación se vaya a estar dando hacia el segundo semestre del 2021 y en nuestro escenario pesimista vemos que se pudiera estar esto alargando hasta el 2022 o inclusive 2023. La industria de telecomunicaciones es una de las industrias que ha sido poco afectada por la crisis económica y sanitaria en la que estamos viviendo ahorita, y más que nada lo que le impacta a esta industria son el tema de reformas que pudiera llegar a verse. Aquí 3 temas relevantes que quisiéramos mencionar. El primero, hemos visto un crecimiento impresionante en el e-commerce. Si lo comparamos previo a que empezara toda esta situación hace un poco más de 6 semanas contra ahorita, vemos un incremento de casi el 400%. Y aquí algo relevante es que hay muchos usuarios nuevos en este tipo de plataformas. Y lo que se estima es que arriba del 90% de este tipo de usuarios se mantenga como usuario activo después, digamos que ya pues después de estas semanas. El segundo punto tiene que ver con la banda ancha doméstica. Definitivamente ha sido todo un reto por el incremento y la saturación que se ha visto en todas las plataformas digitales. Aquí inclusive Facebook y Netflix, así como otras empresas grandes, han reducido un poco su calidad para poder premiar pues la disponibilidad de sus productos y servicios a través de plataformas digitales. Y aquí particularmente en México, como sabemos, el gobierno pues acaba de anunciar una inversión bastante importante en infraestructura, muy principalmente para comunidades marginadas. Finalmente, en banca vemos que es una industria bastante sólida, en donde los principales impactos que pudiera llegar a tener negativamente tiene que ver con el comportamiento de los clientes o de los consumidores, principalmente a través de carteras vencidas y tasas moratorias. Y aquí vemos los diferentes escenarios, cómo pudieran llegar a impactar a este sector.
y los trimestres en donde pudieran estar presentando pérdidas, en donde en el escenario más pesimista estábamos hablando de pérdidas durante todo el año, en el escenario más optimista creemos que se mantendrá en la primera mitad del año. Muy bien, aquí para hacer un poco más interactiva la sesión, del lado derecho de la presentación van a ver ahí una parte con encuestas. Nos interesa mucho conocer su opinión sobre cuánto tiempo creen ustedes o estiman que su negocio pudiera sobrellevar la cuarentena. Tenemos las opciones de 2 a 3 meses, de 4 a 5 meses, 6 a 7 meses o más de 7 meses. Y esperamos a que nos respondan para ver cómo la audiencia ya de más de 150 personas participando en el webinar nos van a compartir, y creo que es una ventaja el poder entender todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy, cómo ven esta perspectiva al respecto del tiempo que podríamos aguantar en esta situación. Pues yo creo que la tendencia es bastante clara, Horacio. Desde aquí casi la mitad de los participantes están estimando de 2 a 3 meses o de 4 a 5 meses, y ya en realidad es la minoría los que están votando arriba de 6 meses. Correcto. Bien. Perfecto. Muy bien. Hablando aquí un poco, lo que les platiqué hace rato, pues tiene que ver con el tema económico. Aquí hablando un poco sobre cómo se ve esta crisis sanitaria, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos científicos. Aquí ponen 3 diferentes alternativas hacia cómo se puede estar moviendo esto. Primero, la primera alternativa nos dicen, tenemos que esperarnos hasta que tengamos una vacuna universal. Aquí los escenarios más optimistas para esto pintan que esto pueda llevar de 12 a 18 meses. Estamos hablando ya de la segunda mitad del 2021, en donde al menos el 60% de la población ya puede estar vacunada. Aquí como contexto, y es algo muy importante ponerlo en este marco de referencia, en toda la historia que tenemos de medicina, el tiempo más rápido en el que se ha generado una vacuna, que fue de 4 años, en los años 50, si mal no recuerdo. De acuerdo que ha avanzado mucho la tecnología y el avance médico, pero para ponerlo en contexto, que este escenario de 12 a 18 meses sigue siendo sumamente optimista y retador para todos los científicos trabajando en esto. Hay una segunda alternativa que habla de adquirir inmunidad natural. Esto se refiere a que más del 70% de la población ya haya tenido pues la enfermedad y produzca cierta inmunidad. Aquí los expertos estiman que esto pudiera llevar alrededor de 2 años. Y la tercera alternativa es ya empezar a vivir con un cambio permanente en este estilo de vida. Aquí también lo que sugieren algunos expertos en el ínter en el que cualquiera de estas 3 opciones suceda es que vamos a tener que aprender a vivir en olas. Eso significa definitivamente no es sustentable mantenernos como estamos el día de hoy en cuarentena. Como ustedes bien lo mencionaron en la encuesta hace unos minutos, esto es sostenible un par de meses, quizá un poco más, pero ya después necesitamos empezar a aprender y adaptarnos a vivir con esto. Y aquí una de las grandes sugerencias es aprender a vivir con olas, en las que a lo mejor cierta parte de la población se mantiene activa, mientras otra se mantiene en cuarentena, dependiendo mucho de la capacidad y de la infraestructura pues de salud que se tenga en los diferentes países, y así irlo manteniendo a través del tiempo hasta que se lleve alguna de estas alternativas. Aquí, pues sin agregar más para no alargar esto, le cedo la palabra a Horacio para que nos platique cómo esto nos va a impactar en nuestra nueva realidad. Bien, gracias, Diana. Definitivamente, nosotros, dado el rol que tenemos como consultores, debemos de dar una perspectiva de corto plazo, pero también de mediano plazo para nuestros clientes. A través de toda una investigación de nuestra área de inteligencia de mercado y knowledge management, lo que hicimos fue recopilar, hablando con expertos, entrevistando a nuestros mismos clientes. Más de 50 empresarios nos compartieron su sentir al respecto, y entonces nosotros lo logramos englobar o conceptualizar en estos seis rubros, cuáles son esas variables que van a impactar o determinar esta nueva realidad, ¿no? El new normal. Y ya después nosotros hicimos ahí la labor de ajustarlo porque fuera más fácil de recortar, el ponerlo en estos 6 rubros, y
ligado a la palabra. Entonces, vamos a empezar a platicar de cada una de ellas, ¿no? Primero, definitivamente hay un cambio drástico en las necesidades y esto lo podemos poner en dos contextos. El primero es aquellas industrias que van a pasar de un uso especializado de sus servicios y de sus productos a un tema masivo y general. ¿A qué me refiero? A todos aquellos servicios y productos que tienen que ver con higiene, con inocuidad, con salubridad. Un perfecto ejemplo es todo aquellos aparatos que a lo mejor se usaban para industrias que requerían un uso muy especializado para el nivel de higiene o inclusive quirófanos de hospitales llevados al uso cotidiano, ¿no? Un muy buen ejemplo de esto, la semana pasada platicaba con el director general de Carrier México y ellos aquí en México, con ingeniería mexicana y producido en México, acaban de lanzar hace 2 días un nuevo producto que lo que habilita es a poder tener el espacio de filtrado de aire que requiere un quirófano en cuartos que no están preparados para ello. Entonces, a través de este producto, tú puedes tener esa calidad de aire en un lugar que no está preparado. Y lo que platicaba es que sin duda esto ahorita atiende una necesidad específica de la alta demanda y la sobrecapacidad que están teniendo los hospitales, pero al final del día el uso va a ir a dar también a otras industrias, inclusive a comercios, a oficinas y definitivamente hasta el residencial, ¿no? Entonces ese es un perfecto ejemplo. Cemex, por ejemplo, acaba de construir un edificio con cemento antibacterial. Y luego ya empezamos a ver ciertos productos que van a ser parte de nuestro uso cotidiano para poder desinfectar nuestro celular, nuestra cartera, nuestro reloj, nuestra bolsa, etcétera. Esto inclusive, algunas tendencias marcan y nos dicen que va a llegar a modificar el layout o la forma en la que se diseñan las casas, ¿no? O sea, con ciertas especificaciones de higiene, desde el tapete para limpiar los zapatos, etcétera. Muchas empresas también están trabajando en la parte textil para modificar los materiales y que puedan ser más resistentes a que se le impregne una bacteria. Revisando, por ejemplo, los niveles de Dow Jones de las empresas que se dedican a todo este tema de aires acondicionados, ventilación, etcétera. Inclusive una empresa muy representativa de ese sector como es AON, está reportando proyecciones de ingresos superiores al 31% versus su presupuesto original, ¿no? Entonces, ese es un gran cambio en la necesidad. Y luego tenemos el caso contrario, ciertos hábitos de consumo o de uso que van a ser retados por lo que estamos viviendo ahorita. Y el tema de home office es el que más podemos ver, ¿no? Ayer Forbes sacaba una encuesta realizada a los CFOs en México, a todos los Chief Financial Officers de México, y arriba del 60% decían que ellos ya no van a regresar a las oficinas. Se ha demostrado que el home office funciona. En Estados Unidos se pronostica que se vaya del 4% que es actual a arriba del 30% en los siguientes 24 meses. Y esto además va a detonar una serie de demanda de adecuaciones para habilitar el home office. Ya lo mencionaba Diana en el tema de telecom, la habilitación de banda ancha, el layout y espacio de las casas para poder hacer el home office de manera adecuada, temas de seguridad fuertísimo, todos hemos oído lo que está sucediendo con Zoom, entonces para todo el intercambio de información, etcétera, pues ahí va a haber una necesidad fuerte de servicios y productos que van a ser ahora demandados de una forma diferente. Ahora, eso es en cuanto a las necesidades. Después viene una tendencia bien relevante que nos hemos dado cuenta en la cuarentena muchos, que somos capaces de tener y de poder hacer cosas que normalmente
la delegábamos en la compra de un servicio o un producto, ¿no? El tema de los restaurantes sin duda se van a ver impactados porque la gente está cocinando en casa. Hay otras tendencias muy fuertes de do it yourself, que ya de por sí era una tendencia que venía a la alza en México en temas de mantenimiento y servicios del hogar, por ejemplo. Esto se va a ir hacia arriba, y todo lo que tiene que ver con servicios hechos de manera virtual, como tomar clases de cualquier tipo, dígase yoga, sin duda el tema de homeschooling, y ahorita que lleguemos a la parte de las interacciones, también vamos a ver cómo el mismo diseño de la oferta educativa va a tener un componente mixto entre virtual y físico. Entonces, aquí el tema de qué tanto vamos a hacer autodependientes y no vamos a tener que requerir de servicios. Yo lo digo de broma, pero, o sea, Priscila, mi esposa, ya me cortó el pelo 2 veces durante esta pandemia, y la verdad es que no voy a regresar en un rato al peluquero. Bien, pasando a la tercera variable, estamos hablando de las relaciones. Este es gigante, ¿no? O sea, la forma en la que estamos interactuando hoy en día los seres humanos ha cambiado drásticamente, y hemos retado muchísimos paradigmas de la necesidad física para hacer todo, ¿no? Ya dejemos al lado el tema de home office, que ya está bastante mencionado, pero vayámonos más a un tema de cosas que van a tener que pasar por necesidad para poder implementar el social distancing. Como ustedes veían en la sección que platicaba Diana, el regresar a este nuevo normal va a ser paulatino, y entonces esto nos va a demandar sistemas de interacción para conservar la sana distancia, esto a través de tecnologías, sensores, marcación de layouts en lugares públicos. Los restaurantes van a tener que utilizar su capacidad, o sea, el número de mesas, pues va a reducir porque va a haber ciertas reglas de separación, entonces no vas a poder tener tanto comensal como antes al mismo tiempo. Tenemos el ejemplo de lo que va a suceder el día de mañana en Texas, donde ya van a empezar a regresar y los cines van a empezar a operar al 25% de su capacidad. Procedimientos en plantas industriales, definitivamente, y esto ya está sucediendo, ¿no? O sea, desde toda la habilitación para que el operario pueda conservar la sana distancia, pueda tener gel antibacterial, igual, o sea, toda la parte de ingeniería industrial para tiempos y movimientos va a ser afectado, y esto va a impactar la productividad de nuestros procesos productivos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el tema de ciertos ejercicios o labores, por ejemplo, ejercicios de mantenimiento que se van a habilitar a través de realidad virtual para no tener que estar interactuando uno a uno o de cerca con otra persona. Y luego vienen la parte de interacciones por gusto. Aquí algo que hemos visto es que hay generaciones que eran anticomputadora, baby movers, personas arriba de 60 años, que han, una vez más, roto el paradigma y están utilizando. Tenemos una estadística que el mes de abril en Estados Unidos fue la vez que esta generación rompió récord de compras en supermercados en línea, ¿no? Además, el uso de plataformas virtuales, no solamente para convivir con la familia, sino también para tomar clases de costura, clases de arte, los famosos sesiones para leer libros juntos. Todo esto está creando que ese nicho de mercado cuasi inexistente se vuelva relevante. En la parte de maturity mentality, aquí es un tema de conciencia. O sea, este ejercicio nos ha llevado a hacer una reflexión, a echarnos un paso para atrás, y sin duda esto va a traer un tema muy, muy fuerte de self-awareness y de world awareness. En la parte de conciencia de uno mismo está toda la parte de procuración de salud. A los gorditos no nos gustó que nos dijeran que somos población en riesgo, entonces creo que esto lleva a mejores hábitos de consumo de alimentos, de ejercicio, todo un tema fuertísimo de salud mental.
este tema que estamos atravesando, pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos, tal vez está transcurriendo de una forma natural, pero al volver va a haber una serie de cuestionamientos y va a haber mucho énfasis en temas de servicios de salud mental. Otro tema, tendencias que ya venían al alza, como el que te preocupe la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, va a tomar muchísimo más relevancia. La parte de appreciation drift, esto tiene que ver con qué tanto lo que dejamos de hacer vamos a estar realmente muy enfocados en volver a realizar, o sea, volver a convivir con amigos, salir de viaje, salir a apreciar la naturaleza, etcétera. Esto es un tema bien relevante para ustedes, empresarios, porque puede crearles un pico de demanda temporal y que si no lo sabemos leer adecuadamente, pudiéramos cometer el error de comprar capacidad adicional y de repente se haga el drop o porque los ingresos van a descender o porque simplemente pues, fue nada más un tema de boom y luego se estabilizará, ¿no? Y otro tema importante es el hartazgo de las cosas que vivimos durante la cuarentena. Yo creo que, y este sí no es dato, este es nada más lo que yo creo, es que no se va a vender un solo rompecabezas cuando volvamos a la normalidad, ¿no? O sea, inclusive los videojuegos también pueden tener un impacto en su demanda después de la pandemia. Inclusive Netflix mismo puede llegar a tener una baja en la demanda, dado el hartazgo que pueda tener el consumidor de ver series, ¿no? y películas. Y por último, la pandemia nos llevó sin querer a ser seres humanos que saben manejar más la ansiedad y la paciencia, unos más que otros, y aunado al tema económico, vamos a retrasar aquellos placeres y aquellos gastos que no son estrictamente necesarios, ¿no? Va a haber una conciencia mayor en temas de ahorro, pero el tema de vacacionar a lo mejor lo vamos a espaciar más, el tema de ir de entretenimiento lo vamos a seleccionar mejor, el tema de la ropa, ¿no? O sea, ¿quiénes de ustedes han pasado la cuarentena en bermudas o no se han puesto un cinturón? Y eso tal vez sean tendencias que se queden para después de la pandemia. Entonces, digamos que a través de estas 6 variables son las que marcan y encuadran esta nueva realidad, y habrá empresas que les va a pegar fuertemente y otras que solamente van a ser afectadas por una de ellas, ¿no? Entonces, aquí nada más rápidamente, pues son algunas estrategias, ¿no? O sea, que van a suceder en estos cuadrantes en donde hay un tema de complejidad operativa, qué tanto va a ser más complejo operar mi negocio y qué tanto voy a requerir de innovación, pues va a haber empresas que se van a tener que reinventar absolutamente, ¿no? Otras que van a tener que innovar para poder reemplazar esa autonomía que ha ganado sobre su producto y servicio el consumidor final, cómo lo traigo de regreso para que dependa de mi servicio y entonces lo consuman. Habrá otros que solamente es un tema de recordar y hacer mucha campaña de mercadotecnia, y habrá otros en el cuadrante menos afectado que tendrán que simplemente recordar y comprobar que el nuevo normal no es mejor que el producto o servicio antes de la pandemia. Entonces, aquí vamos a volver a otra encuesta y nos gustaría saber cuál de los siguientes consideras que es tu prioridad en el momento. ¿Es un tema de flujo de caja? ¿Es un tema de apalancamiento? ¿Son tus cuentas por cobrar? ¿Es la eficiencia operativa? O nuevas vías de ingreso. Entonces, voy a dejar para que conteste el auditorio, ya casi llegando a 200 personas conectadas. Agradecemos de antemano su asistencia. Aquí, Diana, no sé si se me pasó a agregar algo del análisis que hicimos para que me complementes.
No, yo creo que bastante bien, o sea, todo el detalle como quiera lo pueden encontrar en el white paper que les vamos a poner ahorita disponible terminando la sesión. Les recuerdo para los que quieran ver cómo se va comportando las encuestas, del lado derecho, donde tienen la ventana del chat, a un lado le pueden picar encuestas y ahí pueden ir viendo qué respuesta es la que está teniendo mayor popularidad. Bien. Continuamos. Entonces, ahora sí ya entrando al qué hacer. Sin duda, nosotros creemos o lo estamos resumiendo en estos 4 ámbitos dentro de las empresas, ¿no? Primero vamos a tener un nuevo mundo y nuevos clientes. Estas variables que acabo yo de comentar, lo que va a hacer es que tú antes tenías un segmento de mercado y entonces estas variables van a hacer ciertos cruces sobre esos segmentos, ¿no? Entonces, eso te va a crear nichos de mercado, una pulverización de clientes y entonces va a ser bien importante el cómo mantenemos la escala para atacar mercados más pulverizados. Después, todo el impacto en la cadena de suministro, ¿no? Procesos productivos, procesos de logística, el costo de servir. Hay mucho que hacer en este sentido y ahorita vamos a ahondar al respecto. Algo súper importante, o sea, vamos a tener nuevas personas y nuevas formas de trabajar. Esto es algo que debemos de estar muy conscientes, ¿no? O sea, el que era, el que tenía el liderazgo dentro de la empresa antes de esto puede ser que ya no sea el mismo, las prioridades del empleado, etcétera, van a cambiar. Y por último, y si se dieron cuenta, o sea, el tema digital está embebido y impregnado por todas partes para que la nueva realidad funcione, ¿no? Y como les decíamos, la nueva realidad empieza ya en el corto plazo. Entonces, ahorita vamos a platicar de acciones específicas que hay que tomar para sobrevivir. Después, para como empresa resiliente, empezar a adaptarnos. Y por último, el cómo triunfar en la nueva realidad, ¿no? Entonces, entrando un poco al tema de nuevo mundo y nuevos clientes. A mí el mensaje que quiero que se lleven es definitivamente vamos a tener que atender mercados mucho más pulverizados y esto implica un reto fuertísimo en las economías de escala, empezando por cómo vamos a estructurar a nuestra fuerza de ventas. ¿Cómo vamos a entender esas nuevas necesidades del new normal que acabamos de platicar, de esas 6 variables, cuáles impactan a quién y de qué manera? Entonces, hay que empezar a analizar y a estudiar qué es lo que me voy a encontrar allá afuera en el mercado con estas nuevas realidades, ¿no? El tema del customer experience, si ya venía siendo importante, va a ser vital porque lo que vamos a estar es peleando por el share of wallet y ese wallet, como bien dijo Diana, o se va a reducir mucho o muchísimo. Entonces, cada centavo que le dedique tu cliente a tu producto o servicio va a venir más consciente. Entonces, debes de ser capaz de brindarle una experiencia única para que entonces esté listo. El tema de innovación, ya lo decíamos, es un tema fundamental para transformar tus productos, para crear nuevos productos, para ofrecer tus servicios de una forma distinta y ligándolo ya un poco con el tema de la cadena de suministro, ¿cómo vamos a pronosticar la demanda if there's no data? O sea, aquí el tema es, no tengo pasado, no tengo de dónde agarrarme para ver estadísticamente qué es lo que viene. Entonces, el tema de cómo pronosticar la demanda de forma predictiva y viendo solamente tendencias externas va a ser clave. Y aquí lo ligo precisamente con la parte de la cadena de suministro. Entonces, el mensaje en el tema de cadena de suministro es que lo que va a tener que suceder es que se extiende. Y cuando decimos que se extiende, me refiero a que debe de ser más colaborada que nunca. Vamos a empezar por el lado del cliente. La cercanía del productor y del canal debe de ser absoluta, ¿no? O sea, para yo poder entender lo que está pasando en el mercado, debo de hacerme uno con el canal. Entonces, vamos a tener que entablar nuevas conversaciones con nuestros socios comerciales, dígase, ese punto de venta o ese mayorista,
y también hacia atrás con mis proveedores e inclusive, y aquí yo les doy un reto a todos ustedes para pensar diferente, e inclusive a ciertos competidores, y me refiero a aquellos proveedores de un producto que van y satisfacen el mercado a través del mismo canal que tú. Entonces, puede ser una categoría alterna a la de tu producto, donde puedas crear economías de escala para temas de activación, temas de presupuesto para el punto de venta, temas de hacer más eficiente la logística, y sí, me estoy refiriendo a que entregues producto junto con otra empresa. Yo sé que esto hay quienes ya lo han llevado a cabo, pero ahorita va a ser fundamental. Una vez más, mercados más pulverizados, pedidos más pequeños, frecuencia de consumo más baja, sin duda eso, el reto va a ser mantener la escala, ¿no? Y el tema de la transparencia, o sea, debemos de todos tener la información de atrás y adelante lo más que se puede. Entonces, la planeación conjunta va a ser vital. Ahorita las cadenas están quebradas porque no existía esa comunicación, no había esa colaboración, y entonces pues empieza a haber pandemia por todas partes del mundo, vivimos un mundo global, las cadenas de suministro así lo son, y entonces ahorita todo el mundo está sufriendo por desabasto o de una materia prima, o de una estantería, o de un material PP. Al final del día todo el mundo, las cadenas de suministro fueron retadas, y la mayoría de ellas quebraron por no tener esta visibilidad y transparencia conjunta. Entonces, sin más, quiero cederle la palabra a Diana para que nos cuente de nuevas personas y del tema digital. Definitivamente el tema de talento es uno de los más importantes y de los que más tenemos que ponerle el foco. Aquí el tipo de skills o el tipo de personas que van a surgir como nuevos líderes o que vamos a necesitar para salir adelante de esta situación, para adaptarnos a las nuevas necesidades del entorno, es indispensable. Entonces aquí salió una estadística hace unas semanas que en estas 6 semanas que llevamos de cuarentena, la productividad ha incrementado un 28%, y esto va de la mano con una disminución en gasto de las empresas de un 18%, entre temas de activos, esquemas flexibles, etcétera. Y esto viene con un reto bien grande, que hace rato lo mencionaba Horacio, que tiene que ver con la salud mental. O sea, ahora más que nunca es importantísimo que las empresas traigan el tema de salud mental de sus colaboradores como una prioridad. Aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Y se los resumo en 6 grandes puntos. El primero, nuevas personas se van a volver relevantes. Aquí, líderes informales que antes no eran tan indispensables para la organización, ahora lo van a hacer. Necesitamos tener a esas personas bien identificadas porque son los que nos van a ayudar a salir adelante de esto. Vamos a tener también nuevas formas de trabajar. Esto del home office llegó para quedarse. Home office y otro tipo de esquemas flexibles van a ser una realidad ya en la nueva realidad, en the new normal que vayamos a estar implementando en las organizaciones. Aquí una disculpa, lo de cadenas más flexibles se quedó de la filmina anterior. Aquí más bien es una revolución de las competencias. Normalmente se premian temas un poco más hard, más analíticos. Ahorita the name of the game son temas de soft skills. Vamos a premiar temas de estabilidad emocional, de creatividad, adaptabilidad, flexibilidad de nuestros colaboradores. Nuestros planes de comunicación, nuestros esfuerzos de talento deben de estar enfocados en identificar las personas que tengan estas competencias fuertes y cómo llevarlas al resto de nuestra organización. Vamos a tener oficinas para los nuevos líderes. El espacio de oficinas, digamos, se va a reducir dado el home office que acabamos de platicar, pero el espacio físico va a tener que estar acondicionado a los nuevos protocolos de salubridad en este caso, o sea, mantener esta sana distancia. Vamos a ver oficinas un poco más separadas, quizá oficinas con capacidades un poco más reducidas a las que hemos estado acostumbrados precisamente pues para hacer frente a la situación a la que estamos viviendo. Temas de innovación en cultura organizacional. El tema de cultura normalmente es un tema que se minimiza mucho. Ahorita pensando en que el home office y el tipo de esquemas flexibles van a estar presentes y en una proporción importante en nuestras organizaciones, el tema de generar engagements y lealtad en nuestros empleados va a ser más importante que nunca para que no se nos disparen los temas de rotación. Aquí tenemos que ser muy creativos en cómo fortalecer nuestra cultura organizacional para premiar este tipo de elementos.
Y como comentaba hace rato, la relevancia del factor salud. Aquí el tema del balance vida-carrera es muy importante. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa ahorita que tenemos la oportunidad de estar en home office, que los horarios de trabajo son un poco más extensos a como los teníamos antes, inclusive se van hasta los fines de semana? Y aquí viene lo del 28% de la productividad. Entonces aquí el tema de salud mental y de poder proporcionar a nuestros colaboradores un ambiente que propicie un balance de vida-trabajo va a ser indispensable para poder continuar siendo exitosos. Y el tema de digital, como lo comentaba Horacio hace rato, o sea, esto va a ser como nunca, digital al máximo. Hemos visto que las proyecciones que se tenían hace un par de meses en cuanto a la adopción de este tipo de tecnologías, ahorita se están acelerando muchísimo. Para ser más exacta, se está estimando que nos estamos comiendo alrededor de 2 años de lo que se tenían estas proyecciones. Digamos que ahorita pues un poco forzado por la situación, pero ya ahorita es algo que tenemos, digamos, de frente y que tenemos que empezar a adoptar. Aquí el tema de la seguridad, como lo comentaba Horacio hace rato con el ejemplo de Zoom de hace un par de semanas, es indispensable. Y aquí, ¿qué va a cambiar en términos de aspectos digitales? Primero que nada, vamos a tener que fusionar o integrar de una mejor forma el omnicanal, tanto digital como físico. Y aquí, hablando tanto de la experiencia del empleado como de la experiencia del cliente, debe de ser completamente transparente y para las diferentes personas si se está viviendo en el canal físico o en el canal digital. Y esto, todas las implicaciones operativas que hay de fondo para poderlo habilitar. Aquí, temas de big catches en un mar de big data. Si antes teníamos muchísima información, ahorita vamos a tener mucho más. Y aquí el gran reto va a ser cómo rescatamos esa información que nos va a ayudar a traer insights de valor para la toma de decisiones de mi negocio. La agilización de la cadena de suministro y de otros procesos. Esto se refiere a automatizar y agilizar lo más que se pueda la toma de decisiones transaccional y operativa para enfocarnos en la estratégica. Hace unos años, cuando hablábamos de temas estratégicos, hablábamos de 3 años, 5 años. Hasta hace unos meses cuando hablábamos de planeación estratégica, hablábamos de 1 año. Ahorita es difícil predecir qué va a pasar de aquí a las próximas semanas. Entonces, la toma de decisiones es mucho más ágil, mucho más rápida, y todos los esfuerzos de las organizaciones tienen que estar centrados hacia estos horizontes de tiempo, a esa toma de decisiones que en realidad pues, es el que tiene mayor impacto en las organizaciones y cómo se habilita con aspectos digitales. El tema de la automatización con un toque humano, identificar ciertos procesos clave en la organización en donde es indispensable meter automatización. Un ejemplo claro, por ejemplo, en las industrias de consumo, de bebidas en particular, que se tiene toda la parte de logística inversa, en donde se traen todos los envases de vidrio de regreso del consumidor. Ahorita, como estamos viviendo la crisis de salubridad, imagínense el número de el número de personas que tuvieron contacto con esos envases. Es muy importante en este caso empezar a automatizar ese tipo de procesos para también minimizar el riesgo de nuestros colaboradores. Temas de equipos virtuales de alto desempeño. O sea, cómo premias por un lado el tema de productividad, como lo mencionaba ahorita, pero también por otro lado, cómo habilitas un balance de vida. Y por último, tener un ecosistema virtual de bajo riesgo. O sea, aquí hablando particularmente de la seguridad informática. Si antes era un reto tenerlo en ciertas ubicaciones físicas de la empresa, ahora con esto del home office, que lo tenemos un poco más pulverizado, va a ser un reto bien importante. Y aquí ciertas tecnologías, como por ejemplo blockchain, pueden apoyar muchísimo a esto. Aquí, hablando un poco de cómo se ha vivido, cómo se estima que vaya a ser la reactivación económica de labores, pues en México y en otros países. Aquí estamos poniendo las recomendaciones de la OMS, que son estos 6 grandes puntos, que tiene que ver con que el país ya tenga una transmisión controlada, que el sistema de salud cuente con las capacidades necesarias para poder dar abasto a las nuevas, digamos, a las personas que se van a estar enfermando nuevamente. Se tiene que minimizar el riesgo de los brotes en centros de salud. Se deben de tomar medidas preventivas en entornos sociales, laborales y escolares. Se tienen que inhibir casos de importación. Esto es muy importante. Ahí, por ejemplo, Nueva Zelanda ha hecho un excelente trabajo con este punto en particular.
Y finalmente, se tiene que contar con información, concientización y preparación para la nueva normalidad. Aquí ponemos del lado derecho algunos ejemplos de algunos países que van en fases posteriores a México, que ya han empezado o están próximos a empezar, digamos, a retomar las labores económicas. China, evidentemente, España, Australia, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos próximamente, y algunos países adicionales también se irán sumando a la lista. Entonces aquí tenemos otra pregunta que nos gustaría tener su opinión. Dado esto que hemos estado platicando del New Normal, ¿por dónde empezarían los cambios en tu negocio? O sea, por el aspecto comercial, de nuevo mundo, nuevos clientes, por el aspecto más operativo de una cadena de suministro extendida, por la parte de talento de nuevas personas y nuevas formas de trabajar, por la parte digital, o si alguien no tiene claro si tiene alguna en particular. Bien, pues ahí están saliendo los resultados. Sin duda la parte de este cambio de necesidades da el nuevo mundo y nuevos clientes como una de las respuestas más fuertes, y el tema digital, ¿no? Entre esas dos están ganando. Ya para cerrar, para que se puedan regresar, queremos compartirles lo que Syntec está recomendando a nuestros clientes realizar. Primero que nada es hacer un assessment muy rápido, y nosotros, de hecho, ahorita lo vamos a ver a detalle. Lo estamos ofreciendo de manera gratuita, hacer este assessment, este diagnóstico, donde lo que vamos a determinar rápidamente es cuál es el nivel de madurez de los procesos en tu empresa, qué tanto está siendo impactado por estas 6 variables, tu industria, y compartiéndonos la parte de finanzas. Entonces, el crear escenarios y un roadmap recomendado específico de cuáles son las acciones que debes de tomar, y nosotros acompañándote en ese proceso para después inclusive implementarlo y llevarlo a una gestión hasta que se estabilice. Hablando específicamente del diagnóstico, a partir de que terminemos este chat nos pueden contactar. Contamos con herramientas diseñadas por Syntec, donde lo que hacemos es entender el nivel de madurez que tienen tus procesos desde la perspectiva de clientes con Costumetrics, todo el tema de Value Scan, o sea, de la cadena de suministro, la parte de Talentix, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el factor humano, y por último también en el tema de qué tan habilitada está tu tecnología. Entonces, tanto Diana como yo, la página de Syntec, nos pueden contactar, y nosotros con mucho gusto haríamos este diagnóstico para ustedes de forma gratuita, y les regresaríamos los resultados con nuestras recomendaciones de por dónde atacar el tema, siempre con el toque de Syntec aterrizado, acciones específicas, y que llevamos más de 30 años implementando junto con nuestros clientes. Entonces, sin más, quisiéramos entrar a la parte de preguntas y respuestas, solo recordándoles que este webinar es parte de una serie de webinars que vamos a estar impartiendo con temas relevantes. Y ahora sí, si quieren, podemos irnos a la parte de preguntas y respuestas. Diana y yo vamos a estar viendo y comentando al respecto. A partir de ahorita ya tienen disponible este material aquí mismo en la plataforma, lo pueden descargar ahí del lado derecho donde viene Handouts. De igual manera se les va a compartir por correo. Este webinar se queda grabado por si lo quieren luego volver a ver o compartir con alguien, también se los vamos a hacer llegar. Y si les gustó la presentación y el software, pues es todo un reconocimiento a nuestro equipo de marketing, que ha tenido la capacidad de adaptarse a nueva realidad y ejecutar este tipo de presentaciones y eventos. Así que me tomo ahí el espacio para felicitar a mi equipo de mercadotecnia. A ver, aquí una de las preguntas, y creo que esta te toca a ti, Diana, que si podíamos ser un poco más específicos en cómo están haciendo otros países para regresar a la nueva realidad, o sea, ¿qué ejemplo pudiéramos dar? Sí, yo creo que uno de los más interesantes es lo que está haciendo China. China está implementando
códigos QR a nivel, me parece que nacional. Con este código QR te lo piden al ingresar a ciertos establecimientos y el QR es lo que te clasifica como persona pues sana o persona pues contagiada. Y con esto lo que están tratando de hacer es pues minimizar la propagación pues, del coronavirus. También otro tipo de países, como lo mencionaba hace rato, España, Noruega, Dinamarca, están empezando escalonadamente a abrir ciertas operaciones. Algo muy relevante, me parece que tú lo mencionaste hace rato, Horacio, es que estas operaciones no se abren al 100%, sino muchas veces se abren al 25, al 30% de su capacidad, tanto escuelas como restaurantes, lugares públicos, para empezar a ver pues cómo se va comportando el número de casos. Aquí algo muy relevante es que pues, al día de hoy no está demostrada la inmunidad en una persona previamente infectada. Entonces es muy importante ser muy cautelosos para evitar que pues se dispare otra vez el número de casos y caigamos en una segunda ola. Bien, otra pregunta relevante. ¿Qué tan abiertos están los socios comerciales a colaborar? En las pláticas que hemos tenido con nuestros clientes, sin duda hay un cambio de chip, sobre todo hablando de la parte de planeación. Creo que el entablar una conversación con tus proveedores o con tus clientes para poder planear el abastecimiento de materias primas como de producto final, están sucediendo. Una vez más, esto no es nuevo, sin embargo, se va a intensificar y se va a hacer de una manera más formal. Hay ciertas industrias, por ejemplo, los CPGs con el supermercado, donde hay esa práctica ya es más común a través de CPFR, ¿no? Pero hay otras industrias donde esto no es una práctica tan común, ¿no? En canales un poco más informales o donde digamos que el dueño del canal pues recibe el producto y ya el productor no sabe qué termina pasando en el punto de venta, ¿no? Entonces, este tipo de acciones sí lo vemos así. Como les dije, parte del estudio fue platicar con 50 de nuestros clientes y fue recurrente el tema de que si hay un cambio de mindset en la apertura a colaborar. Aquí nos están llevando bastantes preguntas. Si no alcanzamos a contestar todas, siéntanse con la confianza de mandarnos un correo a Horacio o a mí directo y con gusto seguimos platicando. Aquí algunas de las preguntas relevantes que veo, que me saltan, dice, me dedico a la construcción de casas, como la nueva normalidad, ¿creen ustedes que afectará a esta industria, específicamente el diseño y construcción de las mismas? Y esto es bien relevante y de hecho lo platicábamos hace unos días, ahora sí yo, definitivamente si esto el cambio en los esquemas de trabajo cambia, definitivamente tendrá un impacto en los layouts de las casas. O sea, ahorita trabajando con algunos de nuestros clientes que tienen un alto porcentaje de sus empleados en home office, algunos de los retos que ellos presentan es, oye, pues con el home office y con el homeschooling se tienen muchas distracciones, no siempre se cuenta con un espacio físico pues adecuado para poder estar tomando pues, las llamadas o las reuniones durante el día. Definitivamente vemos que esto va a empezar a impactar pues a toda la industria de la construcción. Y aquí también integrando a lo mejor algún tipo de productos o servicios también relacionados con toda la industria de salud. O sea, definitivamente aquí nuestra realidad va a cambiar. Correcto. Estoy tratando de sintetizar y poder contestar una. Las preguntas específicas en cuanto a la información, con mucho gusto, como saben, ya está disponible el material, ahí van a entender un poco más los porcentajes, cuando hablábamos de productividad, a qué nos referíamos, etcétera. Todo está bastante bien documentado. De hecho, va a ser un white paper publicado oficialmente, ¿no? Nos preguntan que cuánto tiempo lleva el assessment, este último que presentamos, alrededor de un par de semanas. Sí, correcto. O sea, aquí dependemos más de que ustedes como clientes lo puedan contestar.
y de ahí nosotros procesar la información, pero como dice Diana, debería de ser 2 semanas. Tiene que ser rápido porque al final ya lo que queremos es empezar a activar lo antes posible, ¿no? Sí, muy enfocado a quick wins. O sea, porque ahorita pues, las cosas están cambiando muy rápido y lo que quieres es fortalecer y salir adelante lo más rápido posible. Correcto. En cuanto a la industria energética, proyecciones, no recuerdo, Diana, si tenemos en el estudio, pero te comparto lo que sí hemos leído es que son de los sectores menos afectados, digamos que, y levemente beneficiados, ¿no? Creo que ahí más bien es un tema de que, como comentaba yo, o sea, esta conciencia, madurez, mentalidad, nos va a llevar todavía más rápido a la transición a energías renovables, a exigir y pedir energías renovables, porque al final del día hay hay un mindset de que esto pasó por algo y tiene que ver con cómo hemos tratado a la naturaleza, ¿no? Entonces, específicamente en la industria energética, no es de las que sufre ni una demanda muy alta ni baja, sino más bien es el mix entre renovable y no renovable. Otra pregunta dice, ¿cómo discernir los big catches dentro del big data? Aquí nuestra recomendación es apalancarnos de lo que tenemos disponible ahorita en nuestras manos. O sea, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos proyectos con analítica avanzada que nos ayuda precisamente a identificar dentro de todo este mar de información qué es lo más relevante, y dada la situación que estamos viviendo ahorita es muy importante también aprender a fallar, o sea, de empezar a hacer análisis rápido, ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, y si no funcionan, darle la vuelta, o sea, no clavarnos mucho con uno porque es muchísima información, y empezar a ver por dónde están los datos más relevantes para la toma de decisiones. Pero definitivamente todas las herramientas o los engines de analítica avanzada son clave ahorita para navegar en la masa de datos que tenemos. Pues bien, yo creo que sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información sea relevante para ustedes y aquí estamos para apoyarlos con el diagnóstico de la madurez de procesos e impacto de la nueva realidad. Nos vemos, Diana, que estés muy bien. Igualmente, Lecho. Muchas gracias a todos. Esperemos nos puedan acompañar en nuestra siguiente serie de webinars, particularmente el de la siguiente semana. Será como una segunda parte de este webinar, en donde platicaremos de acciones mucho más aterrizadas, de cómo se pueden poner en marcha en las próximas semanas un plan de acción para las organizaciones, para salir fortalecidos financieramente pues de esta crisis por la que estamos pasando. Espero nos puedan acompañar. Todos me parece que caen en jueves y son a las 10 de la mañana. Y otro tema, este webinar para sus conocidos que no pudieron acompañarnos va a estar disponible online. Les haremos llegar la liga y también en todas nuestras redes sociales estará, y con mucho gusto si nos escriben a diana.bustani@cintec.com o horacio.gomez@cintec.com, con gusto los atendemos. Que tengan un muy buen día y cuídense mucho. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen día.